Propiedad intelectual, derechos de autor y plagio. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es la protección de aquello que es creado por el ser humano gracias a su intelecto. Por medio de dicha protección, los autores adquieren un derecho temporal para que otras personas no se apropien de sus conocimientos. Los campos a los que se dirige la propiedad intelectual son tres, estos son literario, artístico e industrial. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor es un derecho humano que regula los derechos subjetivos que tienen los autores y titulares sobre sus obras. Se encarga de proteger los derechos de los creadores sobre las obras como libros, composiciones musicales, dibujos, fotografías, etc. ¿Por qué es importante la declaración de autoría en un trabajo de investigación? La declaración de autoría es importante porque otorga al autor, creador e inventor el derecho de ser reconocido como titular de su creación o invento, y por consiguiente ser beneficiario del mismo. ¿Qué constituye el plagio? Según la Real Academia Española, plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Es decir, que plagio es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otras personas como si fueran propias, sin dejar constancia explícita de dónde proviene dicha información. Sanciones que se derivan del plagio. La normativa de Ley Orgánica de Educación Intercultural recopila 13 faltas de este tipo de plagio divididas en leves, graves y muy graves. El plagio leve se lo sanciona con una amonestación verbal que irá acompañada de una advertencia de las consecuencias que tendría al volver a cometer las respectivas faltas. Mientras que el plagio grave incluye la suspensión temporal de asistencia al plantel por un máximo de 15 días. El plagio muy grave, en caso de deshonestidad académica, genera la separación definitiva del plantel. Según el reglamento, implica reubicar al estudiante en otro establecimiento. ¿Por qué es importante conocer la ley de propiedad intelectual? Es importante conocer esta ley para proteger legalmente los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y los derechos de la sociedad en general para tener acceso a las mismas. Así como también es importante para incentivar la creatividad y la aplicación de los resultados de los conocimientos desarrollados, así como para fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo económico y social. Ley de propiedad intelectual para trabajos de titulación. Los proyectos de titulación o de fin de grado son trabajos protegidos por la Ley de propiedad intelectual y en su caso por la Ley de patentes. En este sentido, por lo tanto, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los proyectos de fin de grado corresponde a los o las estudiantes que los hayan realizado, pudiendo compartirse con los tutores y las entidades públicas o privadas que hayan participado. Suele ser habitual que el autor o la autora autorice a la universidad para la consulta y o exposición pública del trabajo, sin fines de lucro y sin menoscabo de los derechos de autor, y que en el caso de publicación del trabajo, hacerse constar el nombre del tutor o tutora y origen y función original del trabajo. Bibliografía. Créditos: Fernando Pico, Ariana Molina, Angélica Porras, Freddy Burgos. Gracias. Created using Powtoon.